A ver, hay momentos en la historia que parecen un punto final, pero que, contra todo pronóstico, se convierten en un nuevo comienzo. La batalla de Canas fue exactamente uno de esos momentos. Un día que debió haber borrado a Roma del mapa para siempre, pero que en lugar de eso, la cambió por completo. 70.000. Así, de golpe. Ese es el número de soldados romanos que cayeron en una sola tarde de agosto del año 216 a.C. Una cifra que de verdad paralizó a la República y sacudió sus cimientos. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo un ejército logra aniquilar a otro que es casi el doble de grande? ¿Cómo se planea una trampa tan perfecta? Vamos a desmenuzar exactamente eso. Ok, primero lo primero. Para entender Canas hay que entender cómo se sentían las cosas en Roma en ese momento. La ciudad estaba herida, y mucho. Venían de un par de derrotas súper humillantes en Trevia y el lago Trasimeno. Y en el aire había una mezcla de miedo, sí, pero sobre todo de una furia y unas ganas de venganza tremendas. Miren, la paciencia ya no era una opción. Había un general, Fabio Máximo, que proponía una estrategia más cautelosa, evitar una batalla gigante, desgastar al enemigo poco a poco. Pero en Roma, eso era visto como cobardía. El Senado, la gente en la calle, todos exigían una solución rápida, una batalla decisiva y sobre todo sangrienta contra Aníbal. Y bueno, Roma hizo lo que mejor sabía hacer. Juntó una fuerza descomunal. Estamos hablando de 8 legiones, más de 80.000 hombres, el ejército más grande que la República había visto en su historia. La misión, simple y directa, aplastar a Aníbal. El problema, y vaya problema, era el liderazgo. Tenían a 2 cónsules, Varrón, el impulsivo que soñaba con la gloria, y Paulo, el más precavido, que entendía que Aníbal no era cualquier enemigo. Esta división iba a ser fatal. Pasamos al segundo punto. Martillo contra bisturí. Porque lo que estaba a punto de pasar en esas llanuras no era solo una batalla más. Era, literalmente, el choque de 2 formas completamente distintas de ver la guerra. La fuerza bruta contra la genialidad táctica. Y aquí vemos la astucia de Aníbal. Él siempre iba un paso delante. Sabía cómo provocar al gigante romano. ¿Qué hizo? Se adueñó del almacén de suministros de los romanos en Canas. Así de fácil. Dejó al ejército más grande del mundo sin comida. Sabía que con el hambre y la enorme presión política, los romanos no tendrían más opción que pegar, justo en el terreno que él había elegido. Aquí se ve clarísima la diferencia. Por un lado tenemos el martillo romano, pura fuerza bruta, una masa de infantería pesada hecha para una cosa, chocar de frente. Predecible, sí, pero aterrador. Por otro lado, el bisturí de Aníbal. Su ejército era una mezcla de gente de todos lados, galos, íberos, libios, pero su verdadera fortaleza era su caballería, que era súper ágil y letal. Era, en resumen, la disciplina rígida contra la flexibilidad mortal. El escenario estaba listo. A orillas del río Aufidus, Aníbal no solo preparó a sus hombres, no. Aníbal preparó el campo de batalla mismo. Estaba a punto de usar la mayor fortaleza de Roma para convertirla en su peor debilidad. Este plan era, de verdad, una obra maestra. Primero, usó el clima. Se puso de tal forma que el viento les aventara todo el polvo en la cara a los romanos. Segundo, la formación. Puso a sus tropas más débiles, los galos e íberos, en el centro, como una panza, un cebo perfecto. Tercero, en los extremos, casi ocultos, puso sus mejores hombres, sus veteranos libios, frescos como una lechuga. Y cuarto, el plan era que este centro se fuera doblando, hacia atrás, pero de forma controlada, para que los romanos se confiaran y se metieran más y más en la bolsa. Y aquí es donde Roma cae redondita en la trampa. El cónsul Varrón, obsesionado con la idea de la fuerza bruta, que ordena que sus 80.000 hombres se aprieten en una formación súper profunda y estrecha. Quería crear un ariete humano que nada pudiera detener. Pero lo que en realidad creó fue una masa de gente incapaz de maniobrar. Sin darse cuenta, estaba siguiendo el guión que Aníbal le había escrito al pie de la letra. Y entonces empieza la batalla. El aire se llena con el estruendo de 80.000 legionarios avanzando. Imaginen un muro de escudos y acero listo para aplastarlo todo a su paso. La carga es brutal. El centro de Aníbal, con sus galos e íberos, parece que se va a romper ante la presión. Los romanos avanzan, gritan, ya casi sienten la victoria, creen que la batalla está prácticamente ganada. Pero ojo, el centro no se está rompiendo, se está doblando. Es una retirada controlada justo como lo había planeado Aníbal.
Y cada paso que dan los romanos hacia adelante es un paso más profundo dentro de la bolsa mortal. Están siendo absorbidos por la trampa. Al avanzar así, como en punta de flecha, la formación romana se estira y sus lados, sus flancos, quedan totalmente desprotegidos. Mientras, en los extremos, la infantería libia de Aníbal sigue quieta, sin moverse, fresca, esperando la señal. Y entonces, ¡zas!, la trampa se cierra. Con una sincronización perfecta, los veteranos libios giran hacia adentro y atacan los costados expuestos. Al mismo tiempo, por la retaguardia, la caballería de Aníbal, que ya había despachado a la caballería romana, les cierra la única salida. El avance se detiene en seco. En un instante, los romanos dejaron de ser los cazadores para convertirse en la presa. El espacio desaparece. Los soldados están tan apretados que ya ni siquiera pueden levantar el escudo o sacar la espada. La disciplina se vuelve pánico. Se calcula que en el peor momento morían 600 soldados por minuto. El ejército más grande de la República se convirtió en su propia tumba. La noticia del desastre llega a Roma como un golpe helado. Paraliza a la ciudad por completo. Su ejército, su orgullo, su futuro, todo había desaparecido en una sola tarde. El pánico era tan grande que el Senado recurrió a medidas extremas y bastante oscuras. En un acto de desesperación total, ordenaron un ritual súper antiguo: enterrar vivas a 2 parejas de extranjeros en el foro. Un sacrificio humano para tratar de calmar a los dioses que sentían que los habían abandonado. Y mientras Roma vivía este terror, los oficiales de Aníbal les suplicaban que marchara sobre la ciudad, que estaba indefensa. Pero Aníbal dudó. Y en esa pausa, que cambió la historia, su comandante de caballería, Majarbal, le dijo esas famosas palabras, casi como una queja. Sabes cómo ganar una victoria, Aníbal, pero no sabes cómo usarla. Y es justo aquí donde la historia da un giro completamente inesperado. Porque esta derrota, que debió ser el fin de Roma, se convirtió en el comienzo de su verdadera grandeza. Esta frase es la clave de todo. Cualquier otra ciudad, cualquier otro pueblo, se habría rendido. Pero Roma, no. Roma demostró una voluntad de hierro. La aniquilación no la rompió, la forjó en algo nuevo, en algo mucho más fuerte. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, aquí están las lecciones. Primero, voluntad inquebrantable. El Senado prohibió el luto público y hasta la palabra paz. Segundo, movilización total. Armaron a adolescentes y a 8,000 esclavos para levantar un ejército de la nada. Y tercero, lo más importante, aprendieron del enemigo. Un joven que sobrevivió a la masacre, Publio Cornelio Escipión, se obsesionó con estudiar a Aníbal. Roma dejó de ser un martillo predecible y se volvió más inteligente. Y el final es casi poético. Años después, el mismo Escipión usó la táctica de Canas contra el propio Aníbal para derrotarlo en Sama y darle a Roma la victoria final. Así que la historia de Canas nos deja con esta pregunta, ¿no? Nos enseña que el destino no se decide en un solo día de sangre, sino en la voluntad de quienes se niegan a caer. Roma transformó su dolor más profundo en una fuerza imparable y, de alguna manera, en las cenizas de su peor derrota, encontró el camino para construir un imperio.